Aunque la cantidad de personas asesinadas por la Inquisición española se ha exagerado en cientos de miles o incluso millones a lo largo de los años, las ejecuciones en realidad totalizaron alrededor de 3.000 a 5.000 personas. Pero no hay duda de que fue una institución brutal. Desde 1478 hasta 1834, la Inquisición mató a miles de personas en España y sus colonias y arrestó a muchas más. Su propósito era erradicar la herejía y, como veremos, no le temblaba el pulso a la hora de perseguir a niños e incluso a familias enteras. Número 10. Inés Esteban. En 1499, una profeta inusual apareció en el pequeño pueblo español de Herrera del Duque. El nombre de la adivina era Inés Esteban, una niña de unos 10 u 11 años que aseguraba que el Mesías vendría a la tierra el próximo año. El Mesías rescataría a los conversos, judíos convertidos al cristianismo, y los llevaría a la tierra prometida. Las profecías de Inés dieron esperanza a la oprimida comunidad conversa. Se convirtió en una figura popular, seguida por niños y adultos por igual. Sus seguidores comenzaron a practicar de nuevo las costumbres judías, como descansar el sábado y obedecer la ley de Moisés. Esperaron ansiosamente la llegada del Mesías, que estaba prevista para el 8 de marzo de 1500. Naturalmente, la Inquisición no se mostró muy complacida al enterarse de todo esto. Un mes después de que el Mesías no se presentara, Inés fue arrestada por la Inquisición y retenida en la ciudad de Toledo entre mayo y julio de 1500. Aunque Inés Esteban era todavía una niña, la Inquisición no tuvo piedad. La pobre chica acabó siendo quemada en la hoguera. Número 9. Diego Rodríguez Lucero. Entre 1499 y 1506, Córdoba estuvo bajo el control de Diego Rodríguez Lucero, un inquisidor apodado el Portador de la Oscuridad. En un incidente ilustrativo, Lucero envió a la hoguera a un hombre llamado Julián Trigueros para poder quedarse con su esposa. Otra de las amantes de Lucero fue arrebatada quemando a los padres y esposo de la mujer. Ya fueran conversos o cristianos, campesinos o nobles, nadie estaba a salvo de la crueldad de Lucero. Rutinariamente usó la tortura y las amenazas para obtener confesiones y nunca pensó dos veces antes de enviar a alguien a la hoguera. Solo en junio de 1506, Lucero dictó 100 sentencias de muerte. Eventualmente, todos en Córdoba se cansaron tanto de Lucero que un marqués envió a su ejército a atacar y liberar la prisión de Lucero. Lucero escapó, pero los daños que causó fueron tan escandalosos que el gran inquisidor lo hizo arrestar en 1508. Sin embargo, pronto fue liberado y murió en Sevilla ese mismo año. Número 8. William Lisgow. En 1620, el viajero escocés William Lisgow fue detenido por inquisidores en la ciudad portuaria de Málaga. Los inquisidores sospecharon que Lisgow era un espía inglés, pero no pudieron encontrar nada incriminatorio en sus posesiones. Le admitieron a Lisgow que era inocente, pero decidieron mantenerlo bajo su custodia por las notas que había escrito criticando el catolicismo en sus libros. Los inquisidores ahora acusaron a Lisgow, un calvinista, de ser un hereje. Fue torturado y sometido a pasar hambre, tanto que los inquisidores estaban preocupados de que muriera. De hecho, Lisgow solo se mantuvo con vida gracias a un par de esclavos, uno negro y el otro musulmán, que le metían comida a escondidas en su celda. Cuando aún se negaba a retractarse de sus creencias religiosas, Lisgow fue sentenciado a ser quemado. Por suerte, el gobernador de Málaga intervino justo antes de que mataran al inocente escocés. Ordenó que Lisgow fuera puesto en libertad y enviado de regreso a Inglaterra. Fue una recuperación difícil, y su brazo izquierdo quedó permanentemente incapacitado por la tortura de la Inquisición. Pero Lisgow sobrevivió y luego escribió un libro sobre sus viajes. Número 7. Joseph Pérez. La Inquisición española se utilizó principalmente para erradicar la herejía, pero a veces también procesó a personas por otros delitos. En el Reino de Aragón, por ejemplo, se permitió a la Inquisición manejar casos de sodomía. Al igual que en el resto de España, donde la sodomía estaba a cargo de tribunales seculares, la Inquisición originalmente la trató como un delito capital. En 1633, la Inquisición aragonesa dejó de imponer la pena de muerte por sodomía, pero solo después de haber llevado a cabo casi 1000 juicios por sodomía.
Uno de los muchos hombres ejecutados en estos juicios fue Joseph Pérez, un profesor universitario que fue detenido en 1613 por supuestamente insinuarse a dos de sus alumnos. Mientras esperaba en prisión, Pérez aparentemente se volvió loco, por lo que la Inquisición le proporcionó un médico. Al principio, Pérez solo iba a ser multado y desterrado. Pero luego se reunió con su abogado y le dijo que las acusaciones en su contra eran ciertas y que había tenido relaciones sexuales con su médico en la cárcel. Esta fue una idea terrible por parte de Pérez. El abogado era técnicamente su letrado, un abogado contratado por la Inquisición. Huelga decir que el letrado delató y tanto Pérez como su médico fueron condenados a muerte. Número 6. Pedro de Arbués. La Inquisición se estableció en el Reino de Aragón en 1484, pero la rica comunidad de conversos pensó que se enfrentarían a ella. Cuando el inquisidor Gaspar Juglar murió repentinamente, se rumoreó que los conversos lo habían envenenado. Al año siguiente, unos conversos organizaron un complot para matar a otro inquisidor, Pedro de Arbués. En septiembre de 1485, Arbués murió tras ser atacado por un grupo de sicarios en una catedral. El asesinato provocó la indignación pública y la Inquisición rápidamente contraatacó en venganza. Encarcelaron a cientos de personas y descubrieron y ejecutaron a la mayoría de los principales conspiradores. Un hombre fue decapitado y su cabeza exhibida públicamente en un poste. A otros les cortaron las manos antes de ser decapitados y descuartizados. Irónicamente, antes del asesinato de Arbués, mucha gente en Aragón odiaba a la Inquisición. El complot de los conversos estaba destinado a debilitar la entonces nueva institución, pero todo lo que el asesinato realmente hizo fue animar a la gente. Número 5. Ana de Castro. En 1707, la bella Ana de Castro salió de España con su marido y se trasladó a Perú. Al principio, las cosas fueron difíciles para Castro en su nuevo hogar. Pero gracias a su buena apariencia y al matrimonio con un nuevo esposo, Castro se hizo muy rica y popular en Lima. La belleza de Castro atrajo a muchos amantes y, en 1726, un hombre celoso planeó arruinarla. Hizo que una criada escondiera un crucifijo en la cama de Castro y luego inventó una mentira a la Inquisición de que Castro lo había azotado. Efectivamente, la Inquisición encontró el crucifijo en su cama y la arrestó. Después de ser arrojada a la cárcel, la Iglesia confiscó su fortuna. Fue retenida allí durante más de 10 años y torturada 3 veces mientras esperaba el resultado de su juicio. Castro fue acusada de ser judaizante, una conversa que practicaba el judaísmo en secreto. Aunque les dijo a las autoridades que se arrepentía, una acción que legalmente debería haberle salvado la vida, Castro fue ejecutada de todos modos en diciembre de 1736. Número 4. Las hermanas Bohórquez. María de Bohórquez era una joven brillante de Sevilla que hablaba griego y latín y leía libros luteranos. Estaba muy interesada en el luteranismo y cuando la Inquisición la interrogó, insistió en que tenía algo de verdad. Antes de que María fuera ejecutada por herejía, les dijo a sus torturadores que su hermana Juana no tenía ningún problema con sus ideas. A pesar de que estaba embarazada de 6 meses en ese momento, Juana fue encarcelada sin más pruebas que la confesión de su hermana. Ella dio a luz mientras estaba en prisión y solo pudo estar con su bebé durante 8 días antes de que se lo quitaran. Posteriormente, Juana fue atada con cuerdas y torturada hasta que sangró por la boca. Pocos días después de su sesión de tortura, Juana murió en prisión a causa del abuso. El mismo día, después de su muerte, la Inquisición la declaró inocente. Número 3. La familia Carabajal. En 1580, el portugués Luis de Carabajal y Cueva llegó con cientos de colonos a México para crear una colonia para los españoles. También acudió su hermana, Francisca Núñez de Carabajal, junto con su esposo y 8 de sus hijos. Luis colonizó y gobernó el actual estado de Nuevo León, pero Francisca y su familia luego se mudaron a la Ciudad de México. La vida era grandiosa en la Ciudad de México hasta 1590 cuando la Inquisición arrestó repentinamente a Francisca y su familia. Los Carabajal, una familia de conversos, fueron acusados de practicar el judaísmo. Lamentablemente, bajo tortura, la familia se desmoronó. Francisca confesó que su esposo e hijos eran culpables, mientras que su hijo Luis testificó en contra de su madre y hermanos.
En diciembre de 1596, Francisca y 5 de sus hijos fueron quemados en la hoguera. Su esposo murió antes de la ejecución y un hijo llamado Baltasar escapó de la Inquisición al huir de la ciudad. Otra hija, Mariana, fue ejecutada 6 años después. Solo los 2 hijos menores de Francisca, Anica y Miguel, finalmente se salvaron. Número 2. El Santo Niño de la Guardia. En el verano de 1490, la Inquisición arrestó a 2 judíos y 6 conversos por presuntamente matar a un niño cristiano cerca del pueblo de La Guardia. La acusación era ridícula, pero uno de los hombres, José Franco, confesó que era cierto. Afirmó que él y sus compañeros habían crucificado al niño en una cueva, le habían quitado el corazón y luego le habían drenado la sangre. Los otros prisioneros dieron versiones contradictorias sobre la historia. Ninguno de ellos pudo ponerse de acuerdo sobre la fecha, el nombre del niño o incluso de dónde sacaron a su víctima. La evidencia también era inexistente. Nadie había sido reportado como desaparecido en La Guardia y el lugar en donde supuestamente estaba enterrado el niño no había ningún cuerpo. En lugar de concluir que sus prisioneros eran inocentes, la Inquisición creyó que eran unos mentirosos y los envió a la hoguera. Mientras tanto, su víctima falsa se convirtió en un santo popular conocido como el Santo Niño de la Guardia. Sorprendentemente, algunas personas en La Guardia continúan creyendo y honrando la muerte del niño en el siglo XXI. Número 1. Cayetano Ripoll. Para el siglo XVIII, la Inquisición española había entrado en decadencia. La nueva dinastía borbónica de España centralizó y reformó el país, mientras que el escepticismo de la Ilustración dañó la credibilidad de la Inquisición. Durante todo el siglo, solo 4 juicios de la Inquisición terminaron en ejecuciones. El último condenado a muerte por la Inquisición fue un deísta llamado Cayetano Ripoll. Como maestro, fue arrestado esencialmente por descuidar la educación religiosa de sus alumnos. En julio de 1826, tras 2 años de prisión, Ripoll fue ahorcado por herejía. Después de su muerte, el cuerpo de Ripoll fue puesto en un barril que tenía llamas pintadas, que simbolizaba la hoguera. La ejecución de Ripoll conmocionó a España y generó críticas en toda Europa. En este punto, la Inquisición había sido abolida y revivida 2 veces, una en 1808 y otra en 1820. Finalmente, en 1834, la reina María Cristina abolió definitivamente la maldita institución. Si te ha gustado este video, no olvides darme un like, suscríbete y activa las notificaciones. Subo contenido muy interesante regularmente y así podrás estar al tanto de hechos históricos poco conocidos. También puedes comentar los videos y compartirlos. Muchas gracias y hasta pronto.